comenzar, se comienza la tercera, entonces cerramos la segunda semana, comienza la tercera. Y bueno, queremos hablar con la gente del Ministerio de Salud, cómo están analizando, cómo ven el movimiento de las personas. Lo tenemos al viceministro de Atención Integral a la Salud, el doctor Juan Carlos Portillo. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un saludo cordial para ustedes allí en estudios y a la audiencia. Disculpanos la molestia, doctor, por un domingo a esta hora buscarte, pero vos sabés que nada más para comenzar con una duda que yo tengo, doctor. En estos días hablábamos con gente de Senaxa que explicaba cómo están trabajando en el proceso de los test y compañía. Y estamos viendo los números que hablan de casos positivos principalmente en albergues. Y que lo que nos explicaban desde Senaxa es que no se están haciendo aparentemente demasiados test a la población fuera del albergue, a la gente que se está moviendo en diferentes ciudades, no se está haciendo la suficiente cantidad de test y es por eso que todos los positivos, por así decirlo, están saltando en los albergues y no se detectan casos positivos fuera de ellos. ¿De qué forma se va a trabajar, doctor, en estos días donde la gente de hecho se está moviendo más? Claro. Empezarán a aparecer algunos cuadros gripales, puede confundirse de repente con síntomas de COVID. ¿Cómo se va a trabajar para ampliar un poco el tema de la toma de muestras, doctor? Bueno, hay que tener en cuenta que, digamos, hay varios protocolos que están en vigencia en relación al manejo de los albergues en particular y de los casos sospechosos en términos generales, ¿verdad? La definición de casos sospechosos fue ampliada de manera justamente a poder incluir a mayor gente dentro de las posibilidades de toma de muestra para diagnóstico. Pero hay que tener en cuenta algo. Estamos viendo que la circulación viral en la comunidad tiene una intensidad bastante baja. Entonces, no solo, digamos, por lo que eventualmente el Ministerio de Salud Pública pudiera decir con base en los resultados de diagnóstico que se vienen comunicando día a día a través del reporte del ministro. También, en términos prácticos, esto se traduce en una baja afluencia de enfermos respiratorios a los hospitales. Entonces, digamos que en lo que se refiere a la identificación de sospecha de COVID-19, hay algunos criterios que ya están bien establecidos. Alguien que llame al 154 y que reporte por lo menos 2 de los síntomas que están asociados a esta infección, entiéndase congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, tos y alteración del estado general, ya constituye sospecha de COVID-19 y se toma registro, se ingresa los datos del que llama a la base de datos del Ministerio de Salud y se agenda la toma de muestra para días posteriores. En las últimas semanas venimos viendo que el total de llamadas al 154 y en particular los casos que configuran sospecha de COVID-19 están disminuyendo sistemáticamente desde hace aproximadamente 3 a 4 semanas. Entonces, digamos, el testeo sobre la base de la sospecha también está disminuyendo, por un lado. Sí. Por otro lado, efectivamente, el ajuste de los protocolos de manejo en albergue hizo que al momento de su ingreso dentro de las 24 horas se le tome muestra a todo aquel que ingresa a un albergue para cumplimiento de la cuarentena sanitaria obligatoria. Sí. Entonces, a mayor ingreso de personas, mayor población que debe ser sometida a la toma de muestras. En ese contexto, y ya hicimos la lectura, digamos, de esta situación en estos últimos días, y como respuesta, el Ministerio Público desde el día martes se va a lanzar en una, digamos, estrategia de muestreo más amplio. Vamos a empezar a tomar muestra a funcionarios públicos de algunos, empezando por algunos entes que tienen una dotación, un plantel de funcionarios más o menos grande, como una forma de salir a buscar activamente entre población sin síntomas a eventuales positivos, justamente como respuesta a la lectura, digamos, de la situación que hacíamos y que va en consonancia con tu observación. O sea, perdón, doctor, entonces martes comenzaría la primera parte de este plan. Mencionaste, doctor,
funcionarios públicos y también estuvimos hablando aquí con los compañeros, ¿qué pasa con esos, por ejemplo, trabajadores de supermercados, Sí. choferes de transporte público, que es gente que está muy expuesta siempre al contacto con mucha gente, a pesar de tomar las medidas también podrían estar eventualmente expuestos? ¿Esto se ampliaría luego hacia el sector privado, teniendo en cuenta esos grupos de personas que tienen mucho contacto con otra gente? Categóricamente, estamos apuntando a empezar de manera a poner a punto, digamos, esta nueva estrategia con funcionarios públicos e iremos ampliando a otros sectores, supermercados, sector de la construcción civil, que obras públicas también, ¿verdad? Pero incluyendo también al sector civil y a toda básicamente instancia dentro de la población que pudiera estar en mayor o menor medida expuesta al riesgo de contagio. Categóricamente. La gente que sale en fase 1, ¿verdad? La gente que se está moviendo en esta fase. Exactamente. La idea es ir ampliando nuestra base de muestreo, también teniendo en cuenta el incremento en la capacidad diagnóstica, ¿verdad? Actualmente hay 2 laboratorios que están todavía operando en, digamos, fase de prueba y de control, de seguimiento, en cierta forma bajo la tutela del laboratorio central, que son el laboratorio del Centro de Especialidades Dermatológicas que funciona en el Hospital General de San Lorenzo, en Calle I, Sí. y el laboratorio del Hospital Regional de Coronel Oviedo, que ya empezaron a procesar muestras a nivel local, pero están todavía en la etapa de calibración de resultados, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos empiecen a operar en forma autónoma, ya estaríamos probablemente superando la barrera de las 1000 muestras procesadas diariamente, que nos va a permitir ampliar también el espectro de búsqueda. Fuimos un tanto conservadores al inicio justamente porque una de las limitantes era esta capacidad diagnóstica, pero al día de hoy eso ya dejó de ser prácticamente un problema. Estamos apuntando a ampliar la población testeada, y en ese contexto es que lanzaríamos ya el martes próximo, ahora lanzaremos esta nueva estrategia de toma de muestras sin que sea necesaria la construcción de la sospecha clínica de Claro. COVID-19. Ahora, doctor, ¿eso significa que desde el martes vamos a estar viendo una mayor cantidad de muestras procesadas o las muestras, la cantidad que ya se estaba haciendo, se va a redireccionar a esta población? No, en el caso de que la demanda aumente, va a haber un salto en el número de muestras. Por eso decía que probablemente en los próximos días estaríamos llegando a pasar la barrera de los 1000, de las 1000 muestras procesadas, ¿verdad? En la medida en que la demanda aumenta, en que la necesidad está, se puede tomar muestras. Ya no es problema el procesamiento de muestras, ya no actúa como cuello de botella, como limitante para nosotros al día de hoy. Hay una capacidad instalada que está dando respuesta en forma adecuada a las necesidades, ¿verdad? El día de hoy se reportó poco más de 800 muestras procesadas en el informe del ministro Mazzoleni, y estamos en condiciones de dar un salto más para superar la barrera de las 1000 muestras procesadas diariamente e ir aumentando hasta lo que dé el máximo de capacidad sin ningún tipo de restricción. Sí. Ahora, doctor, se cumplen mañana las 2 semanas, las primeras 2 semanas de esta cuarentena inteligente. ¿Cuál es el balance que hacen con la gente que fue saliendo, con las personas que fueron ingresando también a nuestro país, que están en los albergues? ¿Cuál es la percepción que se tiene de estas 2 semanas de cuarentena inteligente y tan próximos ya a un análisis bien grande del Ministerio de Salud? Bien, ese análisis grande está previsto para el día jueves 21, ¿verdad? De todas maneras, nosotros el día de ayer ya empezamos con base un poco en las observaciones ya más objetivas que tenemos de estas 2 semanas que están transcurriendo, y podemos decir que hay 2 grandes aspectos. Lo que tiene que ver con la población, que efectivamente, al menos en los primeros días de esta primera fase, el día lunes 4, martes 5, miércoles 6, se volcó en gran número a la calle. Sí. Más que el número de personas que salió, a nosotros nos importa, digamos, cómo sale, cuál es la conducta de la gente que sale. Y hemos visto en ese sentido que gran parte de la población salió portando tapabocas. Por ahí el transporte público planteó ciertas dificultades en esos primeros días, porque hemos visto casos de aglomeración de personas en unidades de transporte público, lo cual no es recomendable.
y se salió, digamos, fuera de nuestra planificación. Sin embargo, vimos que en términos generales, todo el que salió a la calle prácticamente llevó su tapabocas. No hay problemas ya en cumplimiento de las medidas de lavado de manos, de desinfección de manos también, de distanciamiento físico, de control de acceso a algunas grandes superficies, como el caso de supermercados, entidades bancarias, comercios grandes, ¿verdad? Y eso es auspicioso porque nos indica que la población está recibiendo el mensaje, en primer lugar, y en segundo lugar, que se está adaptando a este nuevo modo coronavirus de vivir, ¿verdad? En el que veníamos poniendo énfasis en el sentido de que estas medidas hay que incorporarlas como hábitos. Eso, desde el punto de vista de la comunidad, podemos decir que el acatamiento es bastante aceptable para estas primeras 2 semanas de esta fase 1. En lo que se refiere a la respuesta que pudo haber generado el comportamiento de la población, vimos que a nivel de nuestros hospitales, tanto el sector público como el sector privado, no hubo mucha variación en cuanto a la demanda de asistencia por enfermos respiratorios se refiere. Entonces, eso también es auspicioso. Son 2 elementos importantes: el cómo se comportó la gente al salir a la calle y la no variación en la demanda de atención por parte de la población, en el sentido de que nos permite hacer una primera evaluación al cabo de estas 2 semanas de que fue aceptable, digamos, el grado de acatamiento y de resultado de esta primera fase de cuarentena. Es más, desde el Ministerio venimos analizando ya inclusive la posibilidad de ir incorporando algunas actividades de algunos sectores que todavía no está previsto entren en la fase 2, están previstos para retomar sus actividades más tarde, como para adelantar su incorporación. No descartamos eso, si bien todavía estamos en una etapa preliminar de ese análisis, ya empezamos a considerarlo, ¿verdad? Y eso es importante también como una manera de, en cierta forma, reconocer el esfuerzo que viene haciendo la población. Ahora, no hay que bajar la guardia, eso es categórico. Tenemos que seguir al pie de la letra, en la medida de lo posible, las recomendaciones que desde el gobierno se dan en lo que a cumplimiento de las medidas establecidas en la fase 1, en lo que resta de esta fase, y en lo que sería eventualmente la transición a la segunda fase, que así como vamos, parece que no tendríamos problema en pasar a la fase 2. Qué gusto definitivamente, doctor, escuchar como que buenas noticias, buenas expectativas. Hoy, doctor, ese panorama que teníamos previsto cuando comenzaba y cuando ingresaba la pandemia acá al país, recordarás, se hablaba en mayo, mediados de mayo, sí, que en abril podría presentarse eventualmente el pico. Esa situación, no sé si decir caótica, catastrófica, que de repente temíamos que pueda llegar aquí a Paraguay, con estas medidas que se están adoptando, con las autoridades que trazan la línea, la gente que está cumpliendo, porque la gente también tiene que poner de su parte definitivamente. Claro. ¿Cómo estamos hoy, doctor, en ese sentido de lo que te decía, ¿verdad? Ese panorama catastrófico a hoy? Creo que las expectativas han ido cambiando un tanto. No, categórico. Eso es absolutamente es así. Estamos cada vez más lejos de esos peores escenarios que en algún momento habíamos mencionado, ¿verdad? Como posibilidad, como hipótesis. Hay que tener en cuenta que al principio no teníamos muchos datos objetivos concretos. Estábamos empezando nosotros a enfrentar a esta pandemia y teníamos, digamos, como evidencia lo que pudimos ver que pasó en otros países, el caso de China, el caso de Europa. Sí. Entonces, obviamente eso nos puso a todos, tanto los que estamos trabajando en el Ministerio de Salud, el gobierno, como a la población en general, en una situación de alerta y de precaución extrema, ¿verdad? Al día de hoy, efectivamente, los resultados que se vinieron consiguiendo a lo largo de todas estas semanas, no solo de estas 2 de cuarentena inteligente, sino de los más de 60 días que llevamos de cuarentena, permiten, en primer lugar, concluir que esos escenarios apocalípticos que al principio tenían como base más bien observaciones epidemiológicas y cálculos matemáticos, hoy teniendo como sustento datos más objetivos, están cada vez más lejos. Y en segundo lugar, nos permite en cierta forma ser optimistas en lo que se refiere a lo que restaría para las siguientes fases de esta cuarentena inteligente,
pero categóricamente se sigue requiriendo el acompañamiento ciudadano. Sin esto no va a ser posible sostener estos buenos resultados que venimos obteniendo hasta ahora y además podemos ponernos en riesgo de que la propagación de la pandemia cobre fuerza en nuestro país. Y es algo que tenemos que evitar a toda costa. Así que es muy importante que la población entienda que hasta el momento no hemos logrado una victoria significativa. Estamos ganando semana tras semana, fase tras fase, iremos superando todo lo que estaba previsto dentro de esta cuarentena inteligente, pero es muy importante tomar conciencia, acatar las disposiciones del gobierno, quedarnos en nuestras casas, no salir si no es absolutamente necesario y en todo caso salir solo si estamos incluidos entre las excepciones y tomando todas las precauciones que son requeridas, demandadas para el desarrollo de las actividades de cada uno de los sectores que están habilitados y estarán habilitados en cada una de las fases. Sí, sí. Doctor, nada más con respecto a un dato que usted mencionaba, el tema 154 casos sospechosos que se van presentando. Habló usted de la disminución. ¿Tendría algunos datos, no sé, algún porcentaje de cómo estábamos al comienzo? Creo que de hecho había un temor en la gente, cualquier acanundú, cualquier fiebre ya llamaban al 154, ya querían hacerse el test. ¿Qué porcentaje habría variado eso, doctora, hoy? Y hay una disminución significativa, no tengo en mente el porcentaje, ¿verdad? Pero categóricamente pasamos de unas 800 a un poco más llamadas diarias a algo así como 600 y proporcionalmente también hay una disminución en el número de llamadas específicamente relacionadas a COVID-19, es decir, llamadas en las que se configura casos sospechosos, ¿verdad? Categóricamente hay una disminución y probablemente en los próximos días iremos dando a conocer datos que es importante que la población también maneje, ¿verdad? Claro. Ahora, en cuanto a estos números también en los últimos días, doctor, ¿se vieron menos casos sin nexo? Sí, en realidad del total de casos sin nexo reportados en algún momento, alrededor del 50%, digamos, mediante un trabajo minucioso de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, se pudo establecer algún tipo de relación con algún caso positivo ya conocido, lo cual permitió sacar a estos de esta, digamos, de ese grupo sin nexo epidemiológico, que es muy importante ya que la aparición de un caso sin nexo traduce la propagación libre en la comunidad del virus, ya que no hay forma de identificar a quién pudo haber contagiado a ese caso positivo detectado. De todas maneras, estamos viendo nosotros que a nivel de la población, si excluyéramos de toda la población de casos positivos, aquellos que dieron positivo en la prueba y están en albergue cumpliendo su cuarentena, y tomáramos solo a los casos que están en la comunidad, es decir, a los que no tienen nexo y a los que tienen relación con algún caso positivo ya conocido, podemos afirmar que la propagación de la pandemia está en una fase muy lenta, está enlenteciéndose con respecto a, digamos, observaciones de semanas anteriores. Inclusive hay un dato epidemiológico que es importante, el RO o tasa de propagación de una epidemia, que traduce cuántos contagios puede generar un caso positivo a partir de él, ¿verdad? Sí. Y en un momento dado, sacando a estos casos que están en albergue, el RO estaba situado en 1.1, 1.2 aproximadamente, y en las últimas semanas vimos que cayó por debajo de 1, con lo cual la epidemia, en este caso la pandemia, podríamos decir que está detenida. Pero si tomamos el total de casos positivos y hacemos el cálculo de este indicador, de este índice, estamos en una situación más bien de estabilidad. El RO sigue estando alrededor de 1.5, 1.6, lo cual es un ritmo de propagación más o menos lento. Sí. Además, podríamos agregar que al principio veíamos que el número de casos se duplicaba cada 5 o 6 días, es decir, pasábamos de 2 a 4 a 8 cada 5 a 6 días. Sí. Actualmente ese ritmo de propagación está mucho más lento, está alrededor del doble de tiempo para la duplicación de casos. Todo esto es evidencia objetiva, extraída, calculada a partir de datos
tomados en nuestra población, no son ya cálculos simplemente matemáticos o proyecciones matemáticas. Entonces, todos estos son elementos que suman para decir que la situación está bajo control, pero al mismo tiempo hay que insistir en no bajar la guardia. Ahora, doctor, usted decía hace rato, hay posibilidad de que gente que no estaba en la siguiente fase, en la fase 2, por ejemplo, ya tenga la posibilidad de paulatinamente ir volviendo. Veíamos la semana pasada tema de consultorios, por ejemplo, odontológicos, que se aprobó que finalmente vayan abriendo sin salas de espera, con otros protocolos más. ¿Cuáles podrían ser otros rubros que no están en la fase 2, que tampoco están en la fase 1 y que podrían ir paulatinamente empezando nuevamente a trabajar? Bueno, no quisiera yo adelantar todavía en ese sentido nada, ¿verdad? Creo que hay algunos sectores que son importantes a la vida social y a la vida económica de nuestro país. Hay que tener en cuenta que llevamos casi 70 días de encierro, sí, y esto también tiene su efecto en nuestra salud mental. Claro. Entonces, de ahí es que nosotros estamos considerando la posibilidad de ir habilitando algunos espacios que pudieran contemplar alternativas como para permitir salir un poco más, ¿verdad? Lo relacionado con actividad física, por ejemplo, que concretamente se permitió salir a caminar, a trotar. Probablemente se va a incorporar como actividad de esparcimiento al ciclismo también. Hay mucha gente que vino reclamando eso, sí, y estamos analizando. También podría verse algo relacionado con la actividad comercial, de qué manera ir incorporando algunos sectores específicos en este rubro, de manera a potenciar un poco también lo relacionado con la actividad económica sin perder de vista lo sanitario. Categóricamente en el análisis interviene con prioridad absoluta lo relacionado con la salud y en ese sentido esa línea se va a seguir sosteniendo. Una cuestión puntual, viceministro, la situación del departamento de Caaguazú. Uno de los títulos en medios digitales, por ejemplo, presenta esto: Caaguazú, con 183 casos de COVID, es la zona con más infectados del país. Ciertamente un título que, como que te asusta porque te dice que en Caaguazú hay muchísimos infectados. Esta situación, doctor, tiene que ver con personas que están, en su mayoría, entiendo, en albergues y que son oriundos, ¿verdad?, de Caaguazú. Es por eso que así se pasa la información. Es así mismo, exactamente es así. Hay un informe diario que el portal institucional del Ministerio publica con un mapa, sí, donde se puede ver la distribución geográfica de los casos y se los presenta en dos colores, ¿verdad? Están los de color azulado, digamos, que muestran a los casos positivos que están en su domicilio particular o en algún hospital internado, ¿verdad? Eventualmente, los menos. Pero se representa su domicilio real. Y en color anaranjado se presentan los casos positivos ubicados en el mapa en el distrito de origen, pero con la salvedad de que estos están cumpliendo su cuarentena sanitaria obligatoria en algún albergue. Entonces, se presenta de esta manera para que la población tome conciencia también y entienda qué hubiera pasado si esta estrategia de albergues no se hubiera implementado y se hubiese dejado que todo aquel que llega al extranjero va a su domicilio a cumplir la cuarentena sanitaria obligatoria. Esto podría eventualmente dar lugar a múltiples focos distribuidos a lo largo y ancho del país, en particular en la zona de Caaguazú, que podrían contribuir a incrementar el ritmo de propagación de la pandemia en nuestro medio y eventualmente podríamos no tener estos números tan favorables que actualmente estamos teniendo. Hay gente que nos está viendo, viceministro, y están preguntando mucho esto, por eso quiero trasladarte la consulta aprovechando y agradeciendo nada más que nos atienda. Mayores de 60 años, porque se presenta la situación en instituciones públicas donde hay trabajadores que tienen 57, 58, 60, un poco más, que hoy no pueden todavía retornar a sus actividades. Misma situación también en empresas privadas y se encuentran un poco en las situaciones, en el dilema de ir, no ir, pero él ya quiere ir, pero en su empresa le dicen no, el Ministerio de Salud no quiere que la gente de 60 salga. Claro. ¿Qué le explicamos a esa gente, doctor, y en qué momento podrían eventualmente
retornar a esas actividades o no hay esperanza para mayores de 60? No, yo creo que es una cuestión conversable a nivel de cada una de las dependencias o de los lugares de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque además de la edad, digamos que per se constituye un factor de riesgo, también la condición clínica, ¿verdad? La presencia de alguna enfermedad crónica per se ya genera, ya configura, digamos, un riesgo adicional para el portador, sea de 60 o más años o el padecer de alguna afección crónica. Sí. También hay que considerar el lugar donde uno cumple sus labores, ¿verdad? Va a ser muy diferente y puede implicar un riesgo adicional que una persona de 60 o más años trabaje, por ejemplo, en un área donde tiene que tener contacto con terceras personas que llegan como clientes, como usuarios de algún servicio que brinda esta entidad donde trabaja esta persona. Sí. Y allí, yo decía, depende mucho del empleador y podría reasignar alguna función a este funcionario o empleado de manera a minimizar esa exposición, tomando en cuenta las medidas generales que debe ser aplicada a todo el staff, a todo el plantel de empleados, ¿verdad? Pero se podría minimizar el riesgo o reducirlo considerablemente sacando de una eventual exposición al funcionario, llevándolo a un área donde no va a tener contacto con otras personas o personas ajenas al trabajo, digamos, ¿verdad? Eso es algo que se podría eventualmente hacer, es una cuestión que debería ser conversable mejor. Y que en todo caso debe evaluar sobre todo el empleador en coordinación con el empleado, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta que por ahí puede haber alguien que cumple algún tipo de función o tarea más o menos esencial, entonces se está dejando de dar algún tipo de prestación justamente porque uno o más empleados que estaban en ese sector, en esa área, no estén pudiendo trabajar, ¿verdad? Pero esto es conversable, creo yo que en la medida en que se tomen en cuenta las recomendaciones individuales. Pues acá hay dos componentes. Por un lado está la responsabilidad individual de uno mismo, de cuidarse, usar tapabocas, lavarse las manos con frecuencia y todo lo que ya sabemos. Por otro lado está el control social también, ¿verdad? Como ciudadanía, como sociedad, debemos de llamarle la atención a aquel que no cumple con las disposiciones que están establecidas, como una forma de cuidarnos entre todos. Sí. Y la población de riesgo debe ser, se insistió mucho en esto y seguiremos insistiendo, debe ser celosamente cuidada. Obviamente hay gente que todavía trabaja y que eventualmente puede adecuar, si no es posible el teletrabajo, que realizar tareas desde su domicilio, podrían reinsertarse ocupando espacios en lugares donde no haya mucha exposición. Doctor, discúlpame, doctor, por preguntarte esto. No quiero atentar contra todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero vos sabés que a veces hay tapabocas que son de tela, que son incómodos. A veces hay gente, porque me han contado, ¿verdad?, que dice que medio le marea todo, no le deja respirar, al caminar, le da dolor de cabeza. ¿Cómo podemos hacer que eso se convierta en algo práctico? Porque el modo COVID de vivir implica necesariamente que el tapabocas sea parte de nuestra indumentaria diaria. ¿Qué podemos hacer, doctor? Pregunto, estoy, no sé, caminando solo por la calle y puedo sacarme un ratito, respirar un par de minutos, aire así, sin filtro, sin nada, después ponerme de vuelta. ¿Cómo en la práctica podemos hacer eso, doctor? Insisto, disculpame que te pregunte esto, pero viste que el día a día pues a veces se complica un poco. Súper bien, me hicieron varias veces esta consulta. Sí. La recomendación es que usemos el tapaboca en forma permanente cuando salgamos a la calle. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de tener que caminar una larga distancia o en el contexto de realizar actividad física individual, que es lo que está permitido en esta fase 1, si no tenemos a nadie en un radio inferior a unos 5 metros, si estamos trotando, entonces podemos sacar el tapabocas sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que el tapabocas actúa como barrera para evitar que yo me contagie, pero más fundamentalmente para evitar que yo le contagie a alguien. Entonces, bajo esa lógica, si yo no tengo a nadie cerca, el riesgo de que yo le contagie o que yo me contagie de alguien es bajo.
entonces se puede prescindir de su uso. Ahora, si yo me voy al Parque Ñuguazú y voy corriendo y no tengo a nadie y puedo sacarme el tapabocas, voy trotando y en la medida en que voy llegando a algún lugar más concurrido o estoy terminando mi vuelta, por ejemplo, y veo que hay gente que se está preparando para empezar la suya, entonces allí yo puedo aminorar la marcha, colocarme el tapabocas y eventualmente hasta interactuar bajo condiciones de distanciamiento físico con esas personas y eventualmente puedo encontrar algún conocido, ¿verdad? No hay problema de un intercambio inclusive de palabras, pero a cierta distancia, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese contexto, yo sé, molesta el tapabocas categóricamente y se puede prescindir de su uso toda vez que no tengamos cerca a alguna otra persona fuera de nuestro núcleo familiar o social cercano, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, está establecido en el decreto que un adulto puede ir acompañado de un menor, por ejemplo, a hacer actividad física individual. Sí. Entonces, mi hijo y yo podemos caminar, si no hay nadie cerca, los dos sin tapabocas, porque ambos venimos cumpliendo la cuarentena juntos, somos parte del mismo núcleo familiar. Claro. El riesgo está en la interacción con terceros, que no sabemos si son o no portadores. Y en todo caso, partimos de una premisa. Todos somos COVID-19 positivos hasta demostrar lo contrario. Así tenemos que pensar. Y con esa lógica tenemos que actuar. Y el uso del tapabocas se adapta también a esa premisa perfectamente. Dos consultas, porque acá también me están preguntando los televidentes, doctor. En el auto, ¿uno va solo? ¿Es necesario igual usar tapabocas? No es necesario. Y en todo caso, si por allí hay un control adelante y me van a parar, entonces me causo tapabocas y allí interactúo con las autoridades que están haciendo el control, por ejemplo, ¿verdad? Si voy con alguien más, familiar mío. Si voy con alguien que es de mi núcleo familiar, eventualmente no. Núcleo familiar es de mi casa, doctor. Claro. O sea, gente de mi casa. Claro, de la casa. Estamos hablando del mismo núcleo familiar que convive haciendo cuarentena. Ahora, si yo me voy al trabajo y de paso le voy a buscar a un hermano, a un cuñado, a un sobrino que vive en otro núcleo familiar, los dos tenemos que ir con tapabocas, categórico. Otra consulta. Había gente hablando también en redes sociales de los tapabocas que se hacen con con una parte de tela y la siguiente de TNT. Muchos dicen, doctor, que el TNT no se tiene que usar para los tapabocas que se venden como tapabocas lavables porque el TNT se tiene que desechar. ¿Es así? Bueno, siendo estrictos, es así. En todo caso, lo que debería ser lavable es el tapabocas de tela pura. El TNT, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Solo de tela. Exacto. El TNT es un material que se degrada también, ¿verdad? Y está hecho para uso único. Las batas quirúrgicas se hacen de ese material. Esas batas celestes que se ven, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en ese contexto, digamos que siendo estrictos, en la medida en que vamos usando un tapabocas repetidas veces y que tiene TNT como uno de sus componentes, se va a ir degradando con el tiempo y va a llegar un momento en que va a perder su eficiencia, su eficacia, y podríamos nosotros erróneamente estar confiados en la protección que nos da. Si de entrada tenemos un tapabocas de tela, ya sabemos que en cierta manera reduce la probabilidad, pero no es tan efectivo como uno quirúrgico, por ejemplo, un tapabocas quirúrgico. Pero tiene la ventaja de que es lavable, de que podemos sí efectivamente usarlo una y otra vez tras, digamos, el lavado correspondiente, ¿verdad? Buenísimo, doctor Juan Carlos Portillo, casi una hora hablamos, doctor, así que te agradecemos muchísimo por el tiempo, viceministro. En cualquier momento, usted sabe, queremos recurrir nuevamente a usted para disipar estas dudas sencillas y también saber un poco la percepción de las autoridades. Así que muchas gracias, señor, buen domingo. Muchas gracias a ustedes por este contacto. Para nosotros siempre es importante tener la oportunidad de llegar a la población. Gracias a ustedes de nuevo por este contacto y hasta cualquier momento. Buen resto de jornada. Gracias, vale, señor. Gracias. Hasta luego. Cuarentena inteligente, un balance de los días de esta primera fase y creo que las cositas nuevas que podemos resaltar, el tema de la disminución de los test, que de hecho se imagino irá aumentando
La semana más en la o semana menos. con este tema de que es el martes, ¿verdad? Digo, Claro, desde el martes van a ser ya test aleatorio. O sea, yo funcionario público, no sé, no mencionan todavía las instituciones, pero por decir, funcionario de la fiscalía, que me voy a hacer todo el día esos controles, bueno, por más de que no tenga síntomas, venite, vamos a hacer también el test, porque hay mucha gente, eso no hay que olvidar, hay mucha gente asintomática, que no tiene síntomas, no tiene dolores, no tiene nada de cefaleas, de ese fatigamiento, no tiene absolutamente nada de tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pero nada no le aparece. Asintomático.